Habla, Willy. Muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, la situación va siendo cada vez más evidente en materia económica, en materia política. La Argentina se va quedando sin reservas en el Banco Central. Y la verdad que no hay señales claras, Marcelo, de que realmente la Argentina se esté encaminando a un acuerdo con el Fondo Monetario que en principio alivie los vencimientos que hay ya incluso este año. Ya empieza a generar dudas que Argentina vaya a tener reservas para pagar los vencimientos de diciembre. Es cierto que hubo un extra que llegó del Fondo Monetario Internacional, con la famosa historia de los derechos especiales de giro, pero como viene la mano, me parece que se están rifando también esas reservas, o en todo caso puede ocurrir porque de aquí a las elecciones todavía faltan algunas semanas, y en definitiva, claro, por supuesto, el gobierno tiene que profundizar el cepo, ya tiene que racionar importaciones en forma cada vez más alarmante, y como muy bien explicaba temprano, y lo viene explicando hace 30 años el querido Daniel Artana, el problema es que el problema de fondo no se soluciona, y el problema de fondo, naturalmente, Marcelo, es que la emisión de pesos no se detiene, y la emisión de pesos no se detiene porque el gasto público sigue aumentando, mucho más obviamente con el Plan Platita, y el déficit fiscal hay que cubrirlo evidentemente con pesitos que no tienen respaldo. Pero claro, el gobierno al mismo tiempo, para tratar de ganar las elecciones, no quiere que suba el dólar, entonces infla todo, llenando de pesos el mercado, y después no quiere ni que suban los precios ni que suba el dólar. Entonces empieza a rifar las reservas, y rifa las reservas para los importadores, y también poniendo obviamente dólares para tratar que el dólar no suba en los mercados libres. Bueno, así llegamos a esta situación, donde al mismo tiempo, desde el punto de vista político, la mayoría de los analistas dicen que la relación entre Alberto y Cristina está prácticamente rota. Estamos viendo el ataque cada vez más duro de los sectores del kirchnerismo hacia la figura de Martín Guzmán, con lo cual, Marcelo, la incertidumbre política obviamente está acelerando la crisis económica como tantas otras veces en la Argentina. Y bueno, atención, porque en la medida en que no haya acuerdos políticos mínimos para tratar de bajar un poquito el déficit fiscal, la emisión monetaria y evitar el default con el Fondo Monetario, y bueno, el riesgo de un estallido económico más severo se va definitivamente acercando, y por eso, lógicamente, la economía se paraliza, y todo el que tiene algún ahorro, obviamente lo trata de cubrir o comprando un bien o comprando dólares. Bueno, muy bien, las noticias, Marcelo, de esta mañana son significativas. El mercado financiero ayer estuvo paralizado porque los operadores no sabían si las medidas que había tomado el Banco Central del super cepo resultaba que se interpretaban que eran retroactivas. Y si esto era así, entonces prácticamente nadie estaba en condiciones de poder operar en el mercado de bonos, que es el que arbitra el dólar financiero libre. Estuvo prácticamente sin operaciones durante todo el día, por eso se espera a partir de hoy, y seguramente ya la semana que viene, eventualmente ver la verdad, cuánto es en definitiva la demanda que se va a ir al blue por la imposibilidad de operar en los mercados que están cada vez más encepados, cada vez más regulados. Ayer el Banco Central pudo comprar 100 millones de dólares. En realidad, ¿qué es lo que ocurre todos los días? Y bueno, que el Banco Central lo que decide es a quién le vende. Los exportadores, digamos, algo venden, pero es lo que hizo el Banco Central ayer es no venderle a los importadores. Entonces, al no vender nada a los importadores, el saldo del día quedó positivo, que es importante, obviamente, para informar que al menos un día el Banco Central no pierde reservas. Pero no pierde reservas porque, insisto, no le vende nada a los importadores, obviamente con las consecuencias que, por supuesto, todo esto profundizar la falta de actividad, obviamente. Sin duda, las complicaciones comerciales, complicaciones operativas. Bueno, vamos a ver, Marcelo, nos reímos del asunto en nuestro segmento de los alquimistas contra los fantasmas, pero ciertamente es un delirio, ¿no? Claro, bueno, ninguna risa, porque finalmente esto implica que las empresas no pueden operar,
que tienen que disminuir la actividad económica. Finalmente el caso de Dow, que tanto está en los diarios hoy. Dow había anunciado hace un año, o hace un poco más de un año, que cerraba una planta en San Lorenzo, en Santa Fe, una planta que produce material, digamos, de insumos para todo lo que es la industria de línea blanca, produce poliuretano, pero lo que pasa es que también Dow importa, es decir, buena parte de esa producción que hace Dow en Santa Fe tiene que ver con importaciones que tampoco le dejan fácilmente traer desde Brasil. Por lo tanto, la compañía lo que dijo, bueno, basta, cierro la operación en Argentina, sigo operando desde Brasil y directamente, bueno, importo que se importe la producción en la Argentina. Porque también, insisto, es decir, ¿por qué las empresas dejan de operar en Argentina? Porque cada vez es más difícil con el cepo laboral, con el cepo cambiario, con la inseguridad jurídica. Y bueno, y ahora aparece esta cuestión donde la propia Cristina Kirchner había pedido impedir durante la campaña electoral en Santa Fe, impedir el cierre de esta planta en San Lorenzo, y entonces ahora, a través de la Oficina de Defensa de la Competencia, que maneja Paula Español, soldado de Axel Kicillof en el equipo económico, bueno, se le armó una causa a la compañía, es una compañía multinacional, una compañía norteamericana, se le armó una causa a través de la defensa de la competencia, del Tribunal de Defensa de la Competencia, por la cual le impiden salir del país con el argumento de que eso va a afectar eventualmente el día de mañana el balance cambiario y la situación de los trabajadores. Ahora, esta decisión de colocar la propiedad privada en la Argentina ya directamente en libertad condicional, bueno, por supuesto eso va a afectar mucho más el empleo y mucho más el futuro de los argentinos. El argumento de Paula Español, el mismo argumento que hemos escuchado de Axel Kicillof tantos años, es esta idea de que tiene que estar el Estado presente. Bueno, con el cuento del Estado presente, lo que tenemos en la Argentina es más de 50% de pobreza, y cada vez más Estado presente y cada vez más Estado que obviamente traba, impide y prohíbe, en definitiva, la libertad económica de los actores en el país. Así que atención con este tema. Por supuesto, Marcelo, la cuestión no solamente afecta al dólar, los precios se están obviamente también acelerando en términos de inflación. Se confirman los datos que comentamos ayer. La consultora de Orlando Ferreres ya está anticipando 3,3% de inflación en septiembre. La consultora Empiria del querido Paco Gismondi también está hablando de 3,1%. Marina Dalpolletto y su consultora hablan de 3%, es decir, la inflación acelerándose también, obviamente, en septiembre y aparentemente también en octubre. Marcelo, ayer el dólar libre, 192 en el contado con liquidación libre, muy pocas operaciones, y el dólar subsidiado ahora es el dólar bolsa. El que tenga alguna capacidad de ahorro, exactamente, el dólar bolsa vale 177, 178, es decir, el dólar más barato para hacer operaciones legales, obviamente para los sectores que tienen capacidad de ahorro, es el dólar que subsidia el gobierno a través del dólar bolsa, 177 pesos. Finalmente el gobierno está subsidiando el dólar, y yo diría a la clase media alta, Marcelo, porque ¿quién tiene capacidad de ahorro? ¿Quién puede tener una cuenta en dólares, una cuenta en un agente de bolsa? Es cierto que hoy está todo facilitado, pero la realidad que una vez más, el Estado presente, ¿a quién beneficia? Y a los sectores que más capacidad económica tienen, Marcelo.